invitamos al escenario a Julián Herman, socio y director de BCG. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estuvo ayer? ¿Estuvo bueno? Parece que estuvo buena la anoche. Bienvenidos, cadeístas, y gracias por estar acá hoy día, después de un día muy agitado. Lamentablemente no pude estar con ustedes ayer, pero lo estuve viendo por streaming, vi tu presentación espectacular, la tuya muy, muy buena. Y lo que vamos a estar hablando hoy día, a mí me llega bien en lo personal. Hoy día me levanté en la mañana, esta es mi primera vez en Arequipa, vi el Misti y era un poco, me recordó un poco estar en mi tierra natal, ver las montañas. Y cuando uno ve eso y ve la cantidad de cosas que nos acercan, la cantidad de desafíos que tenemos juntos, la cantidad de cosas que podemos hacer para avanzar, a mí me llega muy adentro. Entonces lo que les quiero pedir en esta conversación, que espero que no haya ningún matemático en el público, ¿no? En general los matemáticos me terminan odiando después de esta presentación. Pero vamos a tener una conversa, cualquier cosa que después quieran seguir conversando la podemos seguir, pero déjenme empezar con esta invitación. Our world is changing. The way in which we interact with machines is evolving. The convergence of new technologies has begun. The pieces are in motion. The outcomes are inevitable. The future is already here. This is a journey into 8 inevitable futures, predicted by the changes that we see emerging daily in the way that machines interact with humans as individuals, groups, cultures, and economies. Technological revolutions are human revolutions. Power structures are upended. Organizations rise and fall. Everything changes. How do we respond? El futuro ya está acá. Y el que no lo crea, no ha visto lo que está pasando en inteligencia artificial, no ha visto lo que está pasando en biología, no ha visto lo que está pasando en los cohetes de Elon Musk, pero no está distribuido uniformemente, como dice el dicho. La invitación para esta sesión es conversar un poco de esto. Y les voy a decir algo que a mis hijos les encanta cuando se los digo. Vamos a empezar con un poco de historia. Y vamos a ir para atrás. Y vamos a ir a 1956. 1956 hay una conferencia en Dartmouth, que es mi alma mater y el alma mater de algunos de los amigos que están presentes acá, donde se acuña el concepto de inteligencia artificial. 1956, el hombre todavía no ha llegado a la Luna. Y ahí se empieza a pensar en cómo podría ser un modelo del cerebro que fuera hecho a través de máquinas. Y ese modelo de cerebro, en su inicio se piensa como tal cual como funciona el cerebro, con neuronas. Y las neuronas serían artificiales. ¿Cuáles creen ustedes que era el problema en ese minuto? Estaban los algoritmos, pero no teníamos el poder de procesamiento y no teníamos la data. Entonces, ¿qué es lo que se decidió empezar a pensar? Se empezó a avanzar en los modelos que se llamaban los modelos de análisis experto o modelos expertos. ¿Y qué es lo que era un modelo experto? Era, yo le decía algo y le daba las instrucciones de qué hacer en cuanto se enfrentara a un problema. Como se imaginarán, eso no es escalable. O sea, al final uno no puede ponerse en todos los escenarios, no puede prever qué es lo que va a pasar, entonces no puede explicarle a la máquina en todos los escenarios que se va a poner. En los años 80, muchos de ustedes no habían nacido, empieza a perder foco la inteligencia artificial y uno empezaba a hablar de inteligencia artificial y era, oye, ¿de qué me estáis hablando? Esta cosa no funciona, el cerebro nunca va a poder ser imitado. Pero mientras tanto estaba pasando algo. En paralelo, la capacidad de procesamiento crecía. En paralelo, aumentaban los datos. En paralelo,
teníamos más capacidad de almacenamiento. Los algoritmos no cambiaron mucho. De hecho, si ustedes miran ahora, ¿quién tiene un smartwatch hoy día? Como esto. Levanten la mano. Esto tiene más capacidad de procesamiento por órdenes de magnitud que lo que llevó el hombre a la luna. Y tiene millones de veces más capacidad de almacenamiento que lo que llevó el hombre a la luna. Sumen esta capacidad que está creciendo, sumen los algoritmos que empiezan a desarrollar y empezamos a movernos a diferentes etapas del crecimiento. Nos vamos al machine learning, que es cómo hacemos que las máquinas comiencen a aprender. Nos vamos al deep learning, que es cómo le pasamos datos y que las máquinas empiecen a reconocer patrones. Y llegamos a la era de la inteligencia artificial generativa, que es cómo dejamos que nuestras máquinas generen contenido por nosotros. Entre medio fueron pasando dos grandes hitos. Para mí los hitos más importantes es el 2017. No sé si alguien alguna vez ha escuchado hablar de Geoffrey Hinton, el padrino de la inteligencia artificial. Lo vamos a estar conversando también un poco más adelante. Que nace con un paper que es la atención es todo lo que necesitas. Attention is all you need. Que realmente cambia el foco, cómo vamos a hacer la inteligencia artificial y cómo los motores empiezan a predecir el comportamiento en base a ciertos inputs que les vamos dando que no necesariamente están estructurados. Y el segundo hito, adivinen cuál es. Les digo la fecha, noviembre del 2022. Lo escucho por ahí. ¿Qué lo quiere decir fuerte? ChatGPT. ChatGPT es la tecnología que más rápido ha llegado a 1 millón de usuarios. Y eso masificó todo. Y ahí, desde el 2022, esto toma velocidad. ¿No me creen? Veámoslo con datos. A mí este gráfico me encanta. El problema que tiene es que lo tengo que estar actualizando todas las presentaciones que hago. ¿Qué es lo que representa? En el eje de las Y tienen el rendimiento humano. 100% es el humano. En el eje de las X, los años. Y cada una de las líneas son distintas dimensiones de conocimiento, distintas habilidades que nosotros creemos que son humanas y cómo los motores, cómo las máquinas fueron performando en el tiempo. Entonces, ¿se acuerdan cuando les hablaba de Jeff Hinton? Jeff Hinton, esto es el 2012, por acá. Si se fijan, en el 2012 ya el reconocimiento de imagen llega al 85%, y eso fue como el gran breakthrough. El 2017 nacen los transformadores, lo que les decía yo, y acá ya empezamos a ver cómo la comprensión lectora, el entendimiento del lenguaje, los test de sentido común, el menos común de los sentidos también, como le digo a mi hijo, y básicamente empezamos a ver cosas que nosotros creemos que eran humanas, 100%, que nadie podía imitar, empiezan a ser superadas por las máquinas. Entonces, ¿ven la línea blanca arriba? Ahora las máquinas en ciertas disciplinas son mejores que nosotros. Interesante. Déjenme mostrarles un ejemplo. Esto es un agente. Lo que está pasando acá es que una persona le llega un correo y le dice, Sam, tenemos que hacer una presentación. Sam lo que hace es pasarle un par de gráficos a su agente. Esto es Anthropic. Un paréntesis, Anthropic acaba de levantar $4 billones esta semana de Amazon, que lo lleva a un total de $8 billones de capital levantado. Y si se fijan, solo con imágenes, solo con instrucciones, Anthropic empieza a codear. Yo para aprender a hacer esto estuve horas en la universidad, noches programando, que no compilaba. Esto está pasando ahora y lo está haciendo en tiempo real. Este es el futuro. Y el futuro está acá ahora. Y ustedes se pueden meter, métanse a Claude y lo pueden hacer. Se fijan, genera la presentación, después va a generar un PPT. En honor al tiempo no lo vamos a ver completo, pero ¿se fijan que ya no es necesario saber programar para programar? A mí este me encanta.
Esto también es de hace 3 semanas atrás y es otra aplicación de inteligencia artificial. Entonces, un grupo de investigadores del centro de Yamagata dice, ¿qué pasa si aplicamos el reconocimiento de imágenes para las figuras de Nazca? Y miren lo que pasa. Se acelera el descubrimiento, se empiezan a detectar patrones que durante años no los habíamos visto. Y empiezan a identificar más de 300 geoglifos que no los hubiéramos descubierto. Ya no es solo algo en el que le estamos enseñando a chatear, ya no es solo algo que le estamos enseñando a identificar una imagen. Ahora esto nos está llevando al pasado y nos lleva a entender con datos limitados cosas que hicieron nuestros antepasados. Yo lo encuentro maravilloso esto, ¿eh? Ya, pero estamos en el CADE, somos ejecutivos, show me the money. ¿Genera esto valor para las empresas? Sí, sí, esto genera valor para las empresas. Y les voy a dejar acá esto para que lo veamos con más calma si quieren en otra conversación, pero lo que estamos viendo es que las empresas que adoptan inteligencia artificial en sus procesos son más rentables, generan más innovación. Y a mí, una de las cosas que más me alegra, y lo van a ver durante la presentación también, es que hace que nuestros empleados estén más satisfechos. Cuando yo empecé a codear, a mí me largaban y me decían, Julián, tienes que hacer una subrutina de 500 líneas para hacer una cosa, y estaba noches enteras y que la cosa no codeaba y no codeaba y no codeaba, hasta que al final Julián, que no era un muy buen ingeniero, lo lograba hacer. Ahora, ese tiempo que yo me gastaba dándole vueltas a algo simple, se lo pido a un motor, me lo entrega y yo me puedo dedicar a entender bien qué es lo que quiere mi cliente, qué es lo que quiere la persona, y me dedico a cosas que sean de más valor agregado. Pero el título de la presentación es cómo mejoramos la productividad de nuestro país y cómo vamos a este llamado. Y también esto nos trae beneficios para la sociedad en general. Temas de, oye, ¿cómo vamos a cambiar la educación? ¿Cómo le vamos a generar una nueva experiencia a nuestra gente? ¿Cómo vamos a ofrecer mejor salud? ¿Han visto cómo funciona la inteligencia artificial cuando juntamos a los radiólogos con motores de identificación de imágenes y pueden detectar cáncer de una manera mucho más eficiente? Todos estos temas nos empiezan a hacer pensar, oye, pero genial, Julián, me mostraste esto, genera valor para las empresas, puede mejorar a nuestra gente. Ya, pues, démosle, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos primero? La verdad que no estamos muy bien. Y cuando hablo de nosotros, hablo de Latinoamérica. Este estudio salió la semana pasada, está fresh out of the oven, y es un estudio que hacemos respecto a cómo están nuestras economías, listas o no, para llegar para poder adaptar inteligencia artificial, y qué tanto estamos expuestos a la inteligencia artificial. Denme 30 segundos que les cuente un poco qué es lo que es cada uno de los ejemplos que es importante. La exposición tiene que ver con mi matriz productiva. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuánta gente tengo? Si mi matriz productiva es más extractiva, probablemente el impacto de la inteligencia artificial en mis procesos sea distinto a si mi matriz es totalmente basada en conocimiento. Ese es como el eje de las Y. Y el eje de las X es qué tan preparados estamos nosotros en términos de ambición, skills, de capacidades, de políticas, de inversión, de investigación, del ecosistema. Y lo que vemos es que hay 4 grupos claros al medio, en términos de los que están más listos, pero que están más expuestos y los que están menos expuestos, los que están más listos y los que están menos expuestos, como Australia, Austria, Bélgica, Estonia, países que sus matrices productivas están bien orientadas a adaptarse a la inteligencia artificial, países que
con sus matrices productivas, estando en ese modelo, están listos, pero no tanto. Y nosotros, Latinoamérica. Y a mí me da un poco de tristeza cuando estamos todos juntos acá abajo, pero también me da un poco de alegría en pensar qué es lo que podemos hacer. O sea, yo creo que acá tenemos una llamada nosotros como ejecutivos, como latinoamericanos, para sacarnos de acá, porque tenemos las capacidades para hacerlo. Y ustedes me preguntan, ya, pero Julián, ¿qué necesito? Como todo en la vida es colaboración, tomé otro estudio, que este es un estudio de la CEPAL, que rankea los países en Latinoamérica y hace un doble clic un poco más fuerte en cuáles son las cosas que nos están faltando. Y si yo pongo la lupa en Perú, las grandes brechas que tenemos para crecer son tres. Uno, talento. Y talento no es necesariamente saber construir un motor, no es necesariamente saber hacer una red neuronal. Cosas tan básicas como el inglés, como la capacidad de razonamiento crítico. Eso es un tema. Los datos. La disponibilidad de los datos ¿se acuerdan cuando hablamos al principio de las tres cosas que cambiaron para que pudiéramos estar donde estábamos? La disponibilidad de los datos es clave. Tenemos que tenerla. Y la infraestructura. Acá no es solo servidores, sino que tener la capacidad para poder estar entrenando con una cultura de nube y con una cultura de prueba. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Si yo los tengo que dejar, los voy a dejar primero con 4 grandes cosas. Primero, educación. Yo, de nuevo, a esta altura, ya después de 20 minutos de escucharme, ya se dieron cuenta que yo era muy nerd y que me golpearon mucho en los recreos. Pero una de las cosas que sí me preocupa a mí es ¿qué le voy a decir a mis niños que aprendan? Y yo veo a mis hijos y ¿qué les voy a enseñar? Quizás les voy a enseñar cosas distintas, pero eso es lo que nos tenemos que preguntar como sociedad. ¿Qué queremos enseñarle a nuestra sociedad? Competencias digitales, razonamiento crítico, que entiendan que el ChatGPT no les dice la verdad, les dice una verdad, le dice lo que ChatGPT cree que es la verdad. Lo segundo, la infraestructura. Lo que están haciendo en Chancay lo encuentro maravilloso. Creo que va a ser transformacional para Perú. Viendo el aeropuerto nuevo, increíble. Yo me pregunto si no hay una invitación para Perú, para Chile, para tener un puerto de Chancay de inteligencia artificial. Ustedes tienen una estrategia de inteligencia artificial. ¿Cómo nos vamos a ese nivel? ¿Cómo lo creamos? Lo tercero, esto tiene que estar en un marco regulatorio. Esto no puede ser el Far West, esto no puede ser algo que después nos arrepintamos, esto tiene que controlarse. Y finalmente, cuando yo los veo acá, yo veo que hay ganas de cooperar. Y yo creo que hay ganas de cooperar y la cooperación tiene que llevarse en distintos sectores. Gobierno, empresa, la academia. Cuando uno ve que empiezan a pasar esas cosas, se empiezan a generar maravillosas conexiones y se empiezan a generar estos pares improbables que nos llevan al desarrollo. Vamos cerrando. No hay presentación que haga que no me pregunten esto. Ya entendemos para dónde tenemos que ir, entendemos lo que tengo que hacer, pero ¿me tengo que preocupar? Depende. Depende a quién le pregunte. No sé si alguien reconoce a este señor de acá, Daron Acemoglu, profe muy querido, ganador del Nobel de Economía. Y lo que dice el profesor Acemoglu es, oye, especialmente hablando de inteligencia artificial generativa, tranquilo, esto funciona, esto te va a ayudar, pero probablemente no va a tener el impacto que tú crees que va a tener ahora. Los cambios van a venir en 10 años y quizás un poco más. Hay un estudio Goldman Sachs que se los recomiendo que lo vean, que está muy bueno, donde hace este argumento lo expresa un poquito más. ¿Se acuerdan que les hablé de Geoff Hinton? Este señor era el creador del paper del transformador, de la T del GPT. Era el que llevaba inteligencia artificial en Google. Ganó el premio Turing y ganó el premio Nobel de Física este año también.
Tenemos un ganador del premio Nobel hace 2 minutos, ahora tenemos otro ganador de premio Nobel, este de física. Y a Hinton se le denomina el padrino de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que dice Hinton en una entrevista que es muy divertida? Que conversa con el periodista harto rato, y al final cuando el periodista se va yendo, le dice, ¿cómo sobrevivimos a esto? Y Hinton le dice, disfruta, porque puede que no te quede mucho tiempo. No sé si se lo estaba diciendo porque era periodista o qué, pero esa es la frase. Yo no creo esto. O sea, yo no creo. Yo creo un poquito más en otra cosa. Yo creo que en algún minuto había gente que hacía cálculos con ábacos y llegó la calculadora y dijeron, uy, esta cuestión se murió, hasta aquí terminamos y hasta aquí llegamos. Y aquí estamos. Cuando llegó el motor a vapor, cambió toda la economía de los que tenían caballos. Cuando llegó el motor eléctrico, cambió la economía. O sea, las fábricas, eso sí, se demoraron 30 años en cambiar y en aprovechar todo el potencial de los motores eléctricos cuando cambiaron los motores de vapor, porque cambiaron sus matrices productivas. Yo firmemente creo que las máquinas no van a reemplazar a los humanos. Yo realmente creo lo que dice nuestro amigo Karim Lakhani, que es un profe de HBS, que dice que, oye, los humanos con máquinas van a reemplazar a los humanos. Y la invitación para todos nosotros yo creo que es esa. ¿Cómo nos preparamos para esto? ¿Cómo invertimos en capital humano? ¿Cómo vemos estas grandes inversiones de infraestructura? ¿Cuál va a ser nuestro próximo puerto de Chancay? ¿Cuál va a ser nuestro próximo aeropuerto que vamos a hacer para llevar a nuestra industria latinoamericana al siguiente paso? Yo con eso los dejo, les agradezco mucho la atención, yo sé que es difícil levantarse en la mañana después del evento y feliz de cualquier duda a su disposición y muchas gracias por la atención.